explico brevemente los ejes de este ciclo de jornadas. El eje 1 trató nuevas identidades, nuevas ciudadanías, institucionalizar la palabra, gestionar el sentido de comunidad. El eje 2, poder construir, construir poder, el espacio público como lugar de disputa desde la fraternidad política. Eje 3, la ciudadanía como condición o como capacidad, nadie se salva solo. Eje 4, eternautas que resisten al individualismo, el poder de los afectos en la política. Los interesados podrán participar de los ejes temáticos en cada ciudad en modalidad presencial y también acceder a los demás ejes de manera virtual a través de YouTube. Cada eje contará con una instancia de evaluación que deberá ser completada para su validación. A continuación, palabras de bienvenida de la Intendente de la Ciudad de Ojo de Agua, Mónica Bustamante. Bueno, buenas tardes. Algunos ya hemos tenido una reunión que era totalmente política y ahora es educativa, así que bienvenidas a las maestras de los jardines municipales, a los directivos, a las maestras de las escuelas primarias, y simplemente decirles que después de esta charla vamos a tener una mirada diferente frente a incluso a nuestros alumnos, una mirada diferente hacia nuestra sociedad, y eso no es algo menor porque no hay transformación sin comunidad, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Nuestra comunidad debe ser transformada para bien, debemos cada vez darle argumentos, cada vez tener acciones para que los pilares de nuestra sociedad, que son ustedes los educadores, puedan tener herramientas necesarias para mejorar la vida de los ojodiagüenses. Muchas gracias por venir. Ay, amigo, no te presentaba. Para iniciar la jornada, voy a presentar a los disertantes. El abogado Martín Díaz Achával, exdiputado provincial, exdefensor del pueblo de la provincia y expresidente del Tribunal de Cuentas de la provincia y actual presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo y la Integración. El licenciado Diego Ramos, docente de instituciones de nivel superior, actual vicepresidente del Colegio de Politólogos y Relaciones Internacionales de la provincia. Bueno, habla primero el ex. Yo vengo a ser el ex en todo. Según la presentación soy el ex, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Es un placer estar acá. Muchas gracias, Intendente. Muchas gracias, Mónica, por recibirnos. Este proyecto es un proyecto que venimos desarrollando sobre la base de una propuesta del licenciado Diego Ramos, que acerca al centro de estudios y que es la forma que nosotros creemos de desarrollar los programas a instancias de alguien, no a instancias de la conducción nuestra, sino a instancias de nuestros socios. Así que en este caso, Diego, todavía no te has asociado, te estoy invitando al paso que te asocies. No te has asociado todavía, te pedí permiso a la vicepresidenta, que es quien habló recién, que es la licenciada Analía San, y para quienes además, al igual que muchos de ustedes, aprovecho la oportunidad para desearles feliz día del profesor, porque ambos son docentes como muchos de ustedes. Feliz día del maestro, si hay algún maestro en la sala. En este momento ya todos comparten los títulos, todos son carreras terciarias, pero en ese momento el maestro era de la secundaria, claro, egresaba con título de secundaria. Voy a pasar este micrófono a los chicos, a ustedes. Bueno, digo, larguemos nomás, porque si querés empiezo yo, pero aquí figura que empezás vos, ¿no? A ver. Ya me estás cambiando los libretos, Martín. No, sí, podrías empezar. Sí, la imagen. Dani. Sí. Bueno,
antes de que le busque la imagen la Dani, bueno, buenas tardes, buenas noches. Sí, ¿has visto la foto nuestra esa, no? Ya, la Sí, ese Photoshop. Photoshop tiene más filtro que la pileta de... Primero me gustaría, o nos gustaría saber quiénes somos docentes. A ver, levanta la mano los que son docentes o estudiantes. Perfecto. ¿Y el resto trabaja en...? ¿Y usted qué es? Yo soy docente jubilado. Ah, muy bien. Pero es docente. Docente, perfecto. ¿Hay alguien de aquí que no es docente? Genial, genial, buenísimo, perfecto. Ah, si sos docente entonces, igual. Perfecto. Lo que vamos a trabajar hoy, en esta tarde-noche, tiene que ver con un eje en el cual lo vamos a ir masticando, profundizando, y que tiene que ver justamente con el tema de las emociones en la política. Pero antes de empezar a trabajar este tema, también vamos a invitarlos a que vayamos descubriendo, primero, que vayamos descubriendo los que somos docentes, que en el ejercicio y en la práctica del ser docente hay una pedagogía, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Perfecto. Y si nosotros hacemos un reconto, o si miramos un poquito hacia atrás y revisamos el sentido etimológico, es decir, qué significa etimológicamente esa palabra, nos vamos a encontrar con este sentido de que la pedagogía significa, en términos griegos etimológicos, significa guiar o conducir, ¿no? La pedagogía significa guiar o conducir. ¿A quién? En este caso a los niños, a los jóvenes, perfecto. Entonces, si nosotros tenemos en claro que la pedagogía significa guiar y conducir, tranquilamente esta palabra que se llama pedagogía, podemos transferirla a los que son funcionarios, a los que son dirigentes políticos, porque también ahí hay una pedagogía, ¿no? Es decir, no solamente los docentes, sino que también los funcionarios, dirigentes políticos, cualquier sujeto que tenga responsabilidad de crear conciencia o de proponer ideas o de motivar espacios de discusión, de debate, de proyecto, de formación, hay una pedagogía. Entonces, tranquilamente podemos decir que todos los que estamos aquí hacemos pedagogía. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de pedagogía hacemos? Por supuesto que los docentes tendrán su parte específica, la especificidad de la disciplina, ¿no? Capaz que de nivel inicial o del primario, el secundario, manejan sus áreas. Pero, sin embargo, también aclaramos esto, que en lo que el docente imparte conocimiento, en la manera que se para frente a los estudiantes o en la manera en que habilita las posibilidades para que sus estudiantes puedan tener el ejercicio de la discusión, del debate, de la palabra, o entre ellos empezar a tener un ejercicio de reconocimiento en cuanto a la pluralidad. Y a esto le vamos sumando que durante todo el año tenemos actos escolares, ¿verdad? Belgrano, San Martín, el Día de la Bandera, infinidades de actos, en donde también, si te toca la cartelera o te toca hacer el discurso, pones una connotación ideológica ahí, ¿no? Haces un recorte. De esto voy a hablar, de esto no. En el discurso voy a poner esto, pero esto no voy a poner. Y generalmente en la cartelera o generalmente en los actos se pone una orientación en lo que vos estás queriendo decir. Quieres orientar hacia algo, quieres que el estudiante o tus colegas piensen en algo, ¿no? Bueno, lo mismo acontece en las distintas unidades curriculares. Uno dentro de sus unidades curriculares, cuando imparte conocimiento, también deja la impronta de su mirada, también deja la impronta de su subjetividad, cómo piensa el mundo, cómo cree que es el mundo, deja su impronta, qué cree de la sociedad, qué cree de la política, del Estado, de la justicia, y va dejando, porque en las distintas disciplinas, sea de lengua, de ética, de sociales, de historia, aparece atravesado el componente de los ciudadanos y de las ciudadanías, aparece. Cuando vos recoges eso, dependiendo de donde vos estés ubicado o parado, transmites algo. Es decir que en lo que vos transmites, en lo que vos dices, informas,
pones en consideración una pedagogía que es política. Es política. Por eso Paulo Freire mucho nos ayuda a pensar, a entender que la naturaleza de la pedagogía es política. Y cuando decimos la naturaleza siempre damos este ejemplo del huevito, del huevo duro. Cuando pega la cascarita, nunca me acuerdo que iba primero, si la yema o el blanquito es. El blanco afuera y el amarillo adentro. Ah, pero el blanco ¿qué es? Yema. Yema. No, Pepe, Clara, perdón. Bueno, no me complique el escenario, hermano. El blanco es clara y el amarillo es yema. Claro, si es claro es clara y si es amarillo es yema. Sí, claro. Claro. Bueno, pero ahí me corregí, se me he reído, mira. Mucha charla de cómo vamos a votar y al final no sabe por un huevo. Es cocinero. Bueno, va rompiendo la cascarita, tic, y aparece la clara y después aparece la yema. Ahí, bueno, lo mismo decimos con la pedagogía. Nosotros cada vez que nos vamos descascarando desde nuestras perspectivas, visiones y miradas, en el fondo eso amarillo que tenemos es lo que nosotros pensamos, imaginamos, creemos, sostenemos, ideológicamente, por supuesto que sí, a partir de la formación, porque hay formación epistemológica e ideológica, y ahí está la naturaleza de la pedagogía, que es política. Porque hacia donde vos guíes a tus estudiantes, si vos lo guías a tu estudiante a ser crítico, ¿no?, que construya el sentido de la palabra, si vos lo guías a tus estudiantes a que tenga la decisión, la capacidad de posicionarse en el mundo, en la sociedad, en el aula, estás formando un sujeto, le estás dando las herramientas. Si no generas eso, harás todo lo contrario con ese estudiante, ¿no? Lo hará un poco más pasivo, más miedoso tal vez, más sumiso, menos comprometido. Cuanto más ustedes muestran los contextos y las realidades locales y globales para discutirlo, más el estudiante decide discutir, debatir sobre eso. Cuanto menos hablan de los contextos y las realidades y menos opinión ustedes viertan, menos se habla de esto. Es decir que, ¿por qué es la pedagogía en su naturaleza es política? Porque forma ciudadanos de esta forma o de esta. Pasivos, muy poco reflexivos, o todo lo contrario, dinámicos, reflexivos, involucrados, interesados, ¿verdad? Lo mismo con el resto de los que estamos aquí. Si sos dirigente barrial, si sos funcionario, si estás dentro de un cargo público, también tu práctica tiene una pedagogía, ¿no? Esa pedagogía tiene una naturaleza política porque tienes una concepción de lo que vos crees que es la sociedad y de lo que vos crees cómo tiene que construir una sociedad, ¿no? Y digo último esto, ¿alguno cree que la política o la ciudadanía se construye solamente en algunos ámbitos? Pero es la escuela el primer lugar del ejercicio de la construcción de los ciudadanos. Y según cómo salgan de la escuela, va a ser un tipo de ciudadano o otro tipo de ciudadano, ¿no? Eso es inevitable. Bueno, entonces, ¿ahora qué viene, Martín? Ahora viene la identificación, la discusión sobre los sueños y deseos, la suposición. Frénalo ahí. Track. Aquí van pasando los 4 ejes, ¿no? Entonces, la idea es que podamos mirar los 4 ejes y que ellos puedan imaginar que hemos hablado nosotros en esos 4 ejes. En las otras charlas. Bueno, les comento, este ciclo tiene 4 ejes, como señaló Analía al principio. Hablamos en general de la escuela de ciudadanías en las escuelas y a su vez tiene 4 ejes centrales. Ahora se hace lo circular, ese es el eje 1. Ya lo hicimos en 2 ocasiones, esta es la segunda vuelta, la primera réplica. Este es el eje 2. Creo que se hizo en... No, este se hizo en bandera y luego... ¿Cómo se llama este, Martín? Disculpa. Este es el eje 2, ese es el eje del poder construir y construir poder, el espacio público. Este es el eje del espacio público, el que dimos en bandera y el que se va a dar en la Feria del Libro, que de paso pasamos el chivo, que va a ser el 27 de... sábado 27, bueno, sábado, este sábado al otro, en la Feria del Libro. Este es el eje 3, la ciudadanía como condición o como capacidad, nadie se salva solo. Este eje se dio en Frías primero y en Nueva Esperanza el viernes de la semana pasada.
Y el eje 4 se dio, la primera vez se dio en la ciudad de Santiago del Estero, por eso cambiamos por el 2, para no repetir, porque si no íbamos a volver a darle el 2 en la ciudad de Santiago del Estero, y aquellos que vayan presencial solamente iban a volver a ver el mismo eje. Y se dio la vez pasada en Santiago del Estero en el Fórum, y hoy lo estamos dando acá. Este es el eje 4, eternautas que resisten el individualismo, el poder de los afectos en la política. La pregunta que se hace Diego, hacerlo circular hacia el eje 1, es: ¿qué creen ustedes? ¿Qué cosas hemos hablado en cada uno de los ejes? En los otros, ¿de qué creen que se ha hablado? Y en este, ¿qué suponen que vamos a hablar? Esa es la pregunta, ¿verdad? Así es. Como dice Martín, entonces la idea es que nos podemos tomar 3, 4, 5 minutitos, hablamos entre 5, 6, así como hemos llegado, y podamos pensar, ¿no? ¿Qué creen ustedes, como dice Martín, se ha hablado en los otros ejes anteriores y qué creen que se va a hablar en este eje puntualmente? Pero como tiene que ver este eje con el tema de las emociones, le vamos a agregar otro plus más. No solamente pensar que creen que nosotros hemos hablado en esos ejes anteriores, porque también hemos estado con chicos del secundario, del nivel superior, con otros docentes, con otros actores, sino que también puedan imaginar o puedan poner a flor de piel las sensaciones y las emociones. Es decir, yo tengo la sensación que esto nos vienen a adoctrinar, por ejemplo, que no estaría de más. Yo tengo la sensación que vienen a bajar línea, ¿no? Bueno, línea en mi caso sería bien como línea curva. Y como aquí la intendente ha explicado bien recién, anteriormente a este encuentro vino reunión política, o sea, no estamos mezclando los bifes, aquí no estamos mezclando las aguas. Bueno, la idea es que podamos pensar, trabajar sensaciones y emociones. Tengo la sensación que esto nos vienen a poner ideología. Trabajemos las sensaciones y las emociones, ¿no? Me repele esto, ¿no? Detesto que me vengan a hablar de política. Bueno, cuando puede gustar la gente también. También puede gustar. ¿Cuáles son las distintas emociones que hay? No sé, ¿vos estás hablando de la película? Sí. ¿Cómo se llama la película? ¿Emotivamente? No. Intensamente. Pero debería de ser nosotros, tanto en la 1 como en la 2, porque está el amor, están las emociones buenas, y en la 2 estaría la ira, el miedo, la ansiedad, pero también están las buenas emociones, las que se sienten, el amor, la ternura, la tranquilidad, la serenidad, buenas emociones, emociones positivas. ¿Vos has visto Intensamente? Sí. ¿Te acuerdas de algunas emociones? Amor. Ajá. Miedo, tristeza, mira. Furia. Tremendo. Sí, está bien. Buenas tardes. Bueno, de algunas. Tengo una hijita y bueno, ella lo vio más o menos. Amor es una, tristeza, enfado, alegría, ansiedad y temor. Bueno, y temor, perfecto, buenísimo. Muchas gracias. Yo tengo 3 hijas, pero ninguna hija, así que no lo he visto intensamente. ¿Habían dicho otras emociones ahí? La misma que esta, perfecto. Bueno, entonces, la consigna es entonces la siguiente. Nos juntamos en grupos de 5, 6, charlamos sobre qué creen ustedes que hemos hablado, qué temas se han hablado en estos ejes, ¿no? ¿Qué sensación te genera? Si te genera algo, bueno, puede ser que sea algo bueno, me parece que es algo malo. La emoción, si vos crees que en tu sensación hay adoctrinamiento, entonces tu emoción sería rechazo, o ira, o furia, o lo que sea, ¿no? Bueno, con total libertad, absoluta libertad, nos tomamos estos 5 minutos para trabajar. Vamos a empezar. ¿Qué opina este grupo? ¿Qué sucedió? Daniela, vamos a frenarnos en el eje 1, en nuevas identidades, nuevas ciudadanías, institucionalizar la palabra, gestionar el sentido de comunidad.
¿Qué opinas? ¿Qué crees que hemos hablado en Forres y en Monte Quemado? Buenas tardes. Bueno, este grupo está conformado por docentes, la mayoría. ¿Es tu nombre? Natalia. Mi nombre es Natalia. Nosotras suponemos, creemos, estuvimos debatiendo de que, bueno, hicimos una pasada por todos los ejes, pero consideramos que el primer eje, el nombre, nuevas instituciones, nueva ciudadanía, presenta un panorama de presentar a la escuela desde un lugar de formación social muy principal en la sociedad, que es algo nuevo, que se presenta como un escenario de debate para aprender, para reflexionar, para conocernos, y como decía el licenciado, no de lo político, de políticos, sino a la política como un lugar de participación. Nosotros como educadores siempre enseñamos que en la institución, aparte de aprender conocimientos, matemática, lengua, ciencia, uno aprende normas, uno se forma, uno aprende a discutir, a ver las diferencias del otro, a resolver esas diferencias. Y creemos que ese eje va a presentar esto, nuevas instituciones para formar nuevos ciudadanos, con otros pensamientos, con otra manera de resolver, de debatir, suponemos. Supone. Ajá. ¿Seguimos con el eje 1? ¿Seguimos con el eje 1? Pero no me queda claro si las sensaciones positivas, si positivas. ¿Sigamos con el eje 1 o prefieres que cada grupo diga todo lo suyo? Sí, los camarógrafos dicen, mejor sigamos con el mismo grupo que digan los 4. ¿Los 4? Bueno, si lo pueden hacer en general, sí, claro. Claro, como para que avance. ¿Ah? Si lo pueden hacer en general, también vale. Bien. ¿Hay algo más para agregar aquí? Bueno, yo no soy profe. Suéltalo. DJ. Buenas a todos, soy Roxana, no soy profe, pero bueno, también lo que hablamos acá con las profe es un poco cómo está mirado hoy el día el sistema educativo, no solo el sistema educativo, sino cómo se va, o cómo lo fueron demonizando de una manera y cómo se fue construyendo una nueva ciudadanía, un nuevo ser político, y no solo eso, sino también cómo la institución se para hoy ante esas situaciones. Si bien las chicas me contaban de que en los sistemas educativos te enseñan determinadas tareas, reglas o tareas que tienen todos y que todos hemos compartido en la educación, pero bueno, hoy en día tenemos otro contexto. Y lo que agregaría yo es una emoción, que es la emoción de la, ¿cómo se llama? La ansiedad, el nerviosismo, la intensidad, porque vivimos en un mundo dinámico, constante, rápido, entonces eso también está latente. No sé si la definiste, pero sí la hiciste un ejemplo concreto. Sí. Bien, bien. Perdón, una sola pregunta. Demonizar, ¿qué es lo que interpretas vos por la demonización que dijiste? Demonizar en el sentido de que hoy en día estamos viendo constantemente información en donde la destruyen a la educación, el sistema educativo. Escuchar a alguien decir que no manden a sus hijos a un colegio es como que Bien. no es bueno. Indistintamente de poder discutir después cuál es el objetivo que tenga la educación, pero para mí eso es fundamental. O sea, el sistema educativo es importantísimo para todo, es la construcción de la base ciudadana. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Gracias. ¿Aquí? Te escuchamos. ¿Tu nombre? Gise. Sí. Bueno, nosotros hicimos un análisis general de todos los ejes que vimos. Como si estuvieras tomando Fernet. Decir que no sabes cómo se hace. No, sí sabe. Empiezo, cortito nomás. Sí, sí. Bueno, la sensación que tenemos con estas capacitaciones es que la política, o sea, deje de ser un tabú en la escuela para que el alumno desde pequeño tenga conocimiento de las diferentes políticas.
O sea, para que de pequeño se vaya nutriendo, vaya teniendo un conocimiento que cuando llegue a la adultez le permita, tener otra perspectiva de lo que es, porque a lo mejor hoy a un adolescente le hablamos de política y lo aburrimos, no le interesa, no se compenetra con el tema. Entonces por eso consideramos que está bueno que desde pequeño se vaya nutriendo de este aspecto. Perfecto. Eso del tabú me quedó como para ahondar lo que no. Ajá, sí. ¿Por qué, Gisela, te nombré? O alguien más del grupo, ¿por qué usaron la palabra tabú? Tabú es algo prohibido, es algo que... Los niños pequeños. En el micrófono, con ganas. Ustedes son docentes... De nivel primario. Nivel primario, muy bien. Muchas veces en las escuelas no se habla de política. Como que el docente no se quiere involucrar en la política en realidad. Bueno, ya lo vamos a ver. No pasa en el nivel secundario. Bien, entiendo. Pero yo para entender, Bien, gracias. El grupo de Juan Cruz, vamos. Ajá. El grupo de que se va a llevar, se me hace 2 certificados acá la mamá. ¿Cómo? Se va a llevar 2 certificados acá la mamá. Sí, ahí. En el eje 1, cuando vimos la palabra que nuevas identidades y nuevas ciudadanías, nosotros que somos seños del nivel inicial, no hablamos lo que es política dentro del jardín, pero lo tomamos por el lado de decir, recibimos nuevas identidades de niños con identidades súper distintas a todos, y el crear nuevos niños en cuanto al pensamiento de ellos y nuevos ciudadanos, lo tomamos por ese lado. No pensamos tanto en lo que fue la política cuando nos salió eso ahí en un principio. Eso. El crear nuevos ciudadanos. Los ciudadanos, por ejemplo, el tema de las capacidades y las condiciones, el eje 2. ¿Lo vieron ese tema? No. Estábamos preparando la leche aquí. ¿Ah? Estábamos cuidándolo y preparándole la leche. Estaban mimándolo al bebé, bien. Ahí, por ejemplo, dije 2, es el 3. O sea, porque por ahí la condición es algo que se tiene, que si sos hombre, sos mujer, sos tal cosa, no es tal situación económica, es una condición, no una capacidad. Y eso creo que se atraviesa a los chicos de jardín también. Por eso que preguntaba si en una de esas lo habían estado, pero no, estaban dedicadas. Bien. No sé cómo siguen allá, ¿sigue? Aquí. Bueno, conversando aquí en el grupo, consideramos que... ¿Tu nombre? Mi nombre es Verón Verónica. Considerábamos que se puede haber tratado de las nuevas ciudadanías en el ámbito escolar y enseñar cómo encarar la ciudadanía, teniendo en cuenta que un ciudadano es cuando ya empieza a tener responsabilidades políticas, con las funciones que eso implica, participar, por ejemplo, en un acto electoral, como votante, por ejemplo, y saber el grado de responsabilidad que se tiene, teniendo en cuenta también las nuevas identidades que hoy se han ido formando con el paso de los años. Ya no se piensa de la manera que se solía hacer antes. Ahora estamos atravesados por una cultura nueva, con chicos que piensan, por ejemplo, en temas importantes para ellos como la ley de género, cuestiones que antes no se debatían, quedaban como muy de lado, no estaban presentes en la conversación, a lo mejor en un secundario, que justamente es en el ámbito donde están más cerca de ir a las urnas a votar. Entonces, como estamos hablando de política y de ciudadanía, creo que tenía que ver con eso. Lo hemos conversado y creemos que la primera capacitación estaba orientada en ese sentido. Muy bien, emocionante.
Falta la dimensión emocional, me parece. Y bueno, en cuanto a lo emocional, compartimos aquí con el primer grupo con el tema de la ansiedad, pero también con el desagrado, porque muchos chicos están como muy apáticos en el sentido de lo político, de involucrarse políticamente. Antes los jóvenes estaban más involucrados, movimientos y buscar de alguna manera participar. Hoy es como que el mundo del internet, de la web, las redes sociales son en los ámbitos en donde se relacionan, y también con el tema de la ansiedad de este mundo, que para ellos, por ejemplo, hablando con otros docentes en la institución en la que estoy, que se está dictando una capacitación en esta era digital, como la inmediatez de los alumnos con el uso del TikTok, por ejemplo, quieren las cosas ahí rápidas, no te prestan atención más de 10, 15 minutos, porque justamente quieren lo rápido, van a una velocidad a lo mejor que tampoco terminan de comprender el todo de las cosas. Creo que por eso también tiene que ver en este sentido la ansiedad. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Verónica, ¿no? Sí. ¿De este grupo? Me parece que este es un grupo menos docente, ¿no? Vamos a ver qué opinan aquí. Bueno, nosotros fuimos buscando más o menos palabras de lo que podían decir los ejes, y en el primero vimos lo que es las identidades, las tolerancias, los cambios, los procesos que se pudieron hablar en este eje. Bien, en el segundo eje nos fuimos más por la democracia, el liderazgo, las tolerancias que hay, los espacios, la apropiación de los espacios públicos, la ampliación de los derechos, el poder de la transformación. Bien. Eso más o menos en lo que fuimos hablando y viendo los temas que pudieron haber hablado. Y con respecto al tercer eje, que en donde dice que nadie vive solo, se lo ve al individuo en una sociedad, adaptarse a ella, que puede llegar a hacer lo que se ve, cómo se adaptan a todos los cambios que hay y que van surgiendo. Y con respecto al último, son los modelos a seguir, replantearse de los temas políticos que traen en casa, y si en la escuela o en las instituciones se llega a esos cambios o no, depende. Perfecto. Falta la dimensión emocional. Y eso, ¿qué sensaciones les ha causado? Emociones. Bueno, las emociones son positivas, bien, de acuerdo, si se plantea bien, si lleva uno solo a pensar y no sea que piense por otro, ya sea, por ejemplo, que si venís de una familia radical, vos seguís siendo radical. Para eso son las instituciones, para que vos te plantees en qué es lo que querés seguir. Perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Soraya. Soraya, buenísimo. Gracias, genial. Bueno, fíjense que las cosas que han ido saliendo interesantes, los planteos que ustedes van largando, las ideas que han ido poniendo aquí para que la podamos trabajar, para que la podamos pensar, ¿no? Aparentemente hay como una idea general de que, bueno, es positivo lo que se viene trabajando con respecto a esta propuesta. Positivo hablar de ciudadanía, positivo hablar de la política, si bien es cierto han marcado que hay algunos elementos, algunas situaciones que por ahí como que nos van impidiendo, nos van dificultando, y han ido atravesando también algunas sensaciones y algunas emociones, ¿verdad? ¿A dónde lo ponemos a esto? La gran pregunta. ¿Qué hacemos con esto que acabamos de poner en consideración con todas estas ideas que están puestas? ¿A dónde las ubicamos? Y queremos que podamos pensarlo un poquito a partir de una propuesta
y recurrir a la historia, ir un poquito a la antigüedad. Con Martín veníamos hablando en los últimos talleres, y aquí hacemos un paréntesis porque venimos recogiendo sensaciones, intuiciones en estudiantes, en docentes, en actores, y está en todos la necesidad del espacio. Como que estamos pidiendo el espacio. La pregunta es, ¿qué queremos hacer en ese espacio? Lo que sí tenemos que ver es que como que los espacios se están achicando, como que los espacios se van recortando, que hay una necesidad también de poner la palabra, ¿no? Una necesidad de volver a recuperar un sentido mucho más protagónico por las dificultades que ustedes han ido señalando, que las vamos a seguir ubicando ahora. Pues con Martín, en esto que veníamos trabajando, ubicábamos nosotros conceptualmente una idea de los griegos, vamos 500 años antes de Cristo, nos vamos. Y los griegos hablaban de un espacio que se llamaba el oikos, ¿no? ¿Cómo se llama? Oikos, que era para los griegos el espacio privado. Orcos no. Oikos. Oikos. Oy con K, os. El oikos era para los griegos el espacio privado. Si nosotros decimos espacio privado, ¿a qué creen que nos estamos refiriendo? ¿Ah? Digo espacio privado. ¿Qué se nos ocurre que es el espacio privado? ¿La escuela es el espacio privado? A la casa, a lo personal, perfecto. Al individuo, solo en la casa, ¿no? En lo personal, ¿no? Fíjense que estamos 500 años antes de Cristo, ¿no? Los griegos, los atenienses estaban preocupados, no había obviamente internet, no había tablet, no había celular, no había inteligencia artificial, no estaba toda esa locura de los celulares, pero el mundo privado del individualismo, el mundo privado de lo doméstico, de lo personal, ya existía. Es como que van cambiando los modos y las maneras en el tiempo, pero en el fondo, ¿no? Las formas cambian, pero el fondo es el mismo, ¿no? Como que nos quieren constantemente ubicar en ese mundo privado, en el mundo doméstico, en el mundo personal, en el mundo individual. También diferenciaban ellos otro espacio, ¿no? Hablaban del oikos, pero hablaban de la eclesia. ¿Qué significa eclesia? ¿A qué le suena la palabra eclesia? ¿Ah? Si yo digo eclesia, me parece que he dicho iglesia. ¿Ah? Iglesias. Catequesis. Ajá, eclesia. ¿A qué le suena la palabra eclesia? Eclesiástico, ¿no? Eclesia, iglesia, ¿no? Es la asamblea. La eclesia es la asamblea. Ellos estaban muy compenetrados en esta clara distinción: el mundo privado, doméstico, individual, personal, y entendían que había un espacio, una eclesia, una asamblea. Ahora la pregunta es, ¿qué pasaba en esa asamblea? ¿Para qué hay una asamblea? ¿Qué es una asamblea? ¿Cómo se imagina que es una asamblea? Debatir, ajá. Presidir. ¿Qué más ocurre en una asamblea? Se escucha a los demás, interactuar, consensuar ideas, tomar decisiones, perfecto. Se hacen propuestas, debatir. Muy bien, esa es la eclesia, esa es la asamblea, ¿que no? Ahora la pregunta es, en esa eclesia, en esa asamblea, ¿es para que todos estemos todos los mismos? ¿Ah? Algunos, ¿verdad? Perfecto. En la época de los griegos estaban algunos, exactamente. Y dentro de esos algunos que estaban, como dice, ¿cómo es el nombre? Roxana dice que en la eclesia de los griegos, es verdad, había un sector que formaba parte de la asamblea. Vamos de vuelta a la pregunta. Pero todos eran ahí, tenían los mismos rangos, tenían los mismos pensamientos. ¿Cómo? Que eran hombres y eran atenienses. ¿Qué más?
con poder, con economía. Socialmente bien posicionados, seguramente tenían. ¿Los esclavos podían participar? ¿Las mujeres? No. ¿Los extranjeros? O sea que, según lo que... Bueno, según lo que están diciendo ustedes... Somos profesoras de historia. Era. Según lo que están diciendo ustedes, las características que están diciendo, como era que ha dicho la Roxana, eran... Había en esa asamblea había... Hombres, atenienses, con poder económico. Y con poder económico. Perfecto. Entonces... Eran los que decidían. Eso es lo que tenía él tiene la agenda, que decide. Ningún seco. No. Ahora vamos a ponernos a pensar, porque vamos a suponer que este es el oico, el mundo privado, y aquí está la iglesia. O sea, aquí estamos los secos. No. Los que están en el mundo privado, no son. Porque vos estás queriendo decir que los que se rebelaron, o sea, aquí ellos no tienen mundo privado. No, ellos son la iglesia, tienen el poder. Bien. Tienen plata. Y aquí estamos los secos, los privados, en el mundo doméstico, en la casa. Por la duda me quedo de este lado entonces. Y ahora vamos a suponer que Martín es el comandante de la iglesia, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? ¿Tu nombre cómo es? Carlos. ¿Y Carlos y el tuyo? Luis. Carlos y Luis y Soraya son los comandantes del espacio del oico privado, ¿no? Y aquí los changos con la compañera empiezan a ir por las casas por casas y dicen, che, ¿han visto cómo la iglesia tiene plata, tiene poder? Ellos ponen la agenda, dicen dónde vamos a pavimentar la calle, dicen dónde vamos a recoger la basura, dónde vamos a poner un foco. Ellos deciden todo. Y nosotros la vamos a pasar. Y nosotros estamos aquí, ¿no? Y Martín, como es tan generoso, nos va a abrir la puerta para participar de ese. ¿Así es que no? ¿Así que no? ¿O no? ¿Así se hace? No, papi, no. ¿No es así? No, te explico. Esto es política, ¿que no? ¿Está hablando de la política? No es que nos va a invitar. ¿Por qué? No sé, por corazón, por emoción, por solidaridad. ¿Vamos como amenazados por corazón? Fuerte. Creo que vamos a tener que voltearla. ¿Por qué? Porque nunca nos van a dar el espacio. Entonces, para pasar de lo privado a lo público, ¿qué hay que hacer? Voltear la puerta. ¿Y la van a voltear así nomás o se la va a voltear así nomás o tienen que...? Organización. Muy bien. Fundamental. Bien. Perfecto, exactamente. Para pasar de oicos a la iglesia. A la iglesia es un salto de decisión y de organización. Exactamente. O sea que no es la gratuidad, ¿verdad? De que por generosidad. Ni pasa, no. No es tactar. Hacemos un asado si querés, pero. No es entra de pago sin golpear, sino que hay que voltear la puerta. Pero ese golpe a la puerta tiene una característica que ha dicho aquí el. Voltear, dijo, no Juan, dijo golpear, ¿no? Voltear, que ha dicho que es organizarnos, ¿no? El mundo privado, el mundo de los oicos, de los griegos, el mundo doméstico, el mundo de lo individual, es el mismo mundo que hoy se impone o que el sistema quiere imponer a partir de ese riesgo que es el tema de la virtualidad. Entonces podemos preguntar aquí, ¿a dónde está la política? ¿En el mundo privado o en el espacio público? ¿Por qué? ¿Por qué crees que está en el espacio público? Los dos. Los dos. Ajá. De una u otra manera está, porque vos en la vida pública, está bien ahí. De la vida pública, desde lo virtual lo tenés constantemente. Y también está en la calle, también está con el otro, también está en las instituciones. En los dos espacios lo tiene. Capaz que más intensificado en la vida artificial, por decirlo de una manera, está. Entonces, la iglesia, que es el espacio público, el lugar donde se toman las decisiones, que son los que manejan la agenda, es el espacio público, la iglesia, la asamblea, y el mundo privado, del oico, el mundo doméstico, de la familia, de lo individual, ¿tiene la agenda?
¿Tienen la agenda? Ustedes del mundo no. Ellos tienen la agenda, ¿verdad? Claro, ejemplo del gobierno nacional de la agenda. Ajá, ¿cómo es? Que son un grupito que quieren marcar todo el país. Ahora, fíjese que a nivel mundial, se ha introducido la idea de que el mundo privado, doméstico, si no, ustedes piensen, imaginen imágenes de sus alumnos, estudiantes o de sus hijos en sus habitaciones o de nosotros mismos metidos de cabeza en el celular. En el baño. En el baño. O sea, si hay un espacio privado de por sí el baño. Un ciberbaño. Sí, hasta en el baño. Exactamente. Ahora, fíjese que Martín, que ya ha dicho que no es nada bueno, no es solidario. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Defiendo el interés del laico, de la iglesia. O sea, si soy el comandante, tengo que defender el interés si yo te digo, Martín, ellos tienen que defender el interés del laico. No le vamos a dejar pasar así que vengan, se sumen o se arreglen como pueden. Ahora, vos estás sospechando. Sí podemos negociar. Se puede negociar. Ahora, vamos a ver que vos estás sospechando que aquí los compañeros ya lo han sumado al grupo de atrás, quieren construir poder. Ya son varios, se organizan. ¿Te empieza a preocupar? Sí, por supuesto. Si no puedo reforzar la puerta, veo cómo le flanqueo la entrada. Tal cual. Entonces Martín, como es muy inteligente, va a decir: los voy a mandar al mundo privado de vuelta. Voy a hacer que se metan de cabeza en sus dispositivos y se queden discutiendo ahí. ¿Saben qué logró Martín? Que Martín va a ser el sistema pensante, ese diabólico que está ahí, que no quiere compartir el espacio público, que pretende que la agenda sea de unos pocos, que solamente algunos ciudadanos sean los que decidan y definan el destino de los pueblos. Entonces Martín idea un sistema, porque él es el que arma los flyers, manda las comunicaciones, maneja la virtualidad, maneja el sistema virtual. Entonces dice Martín: tengo una idea, los voy a mandar a todos al mundo privado, que se metan en el teléfono. Y él les va a mandar por el WhatsApp, por el TikTok, información, les va a poner ideas, les va a poner imágenes creativas, y les va a hacer creer que ese mundo privado es el mundo de la política. Fíjese que para construir sujetos políticos hay que pasar del espacio privado al espacio público. Obviamente que no es gratuito, ¿no? Hay que construirlo, ¿sí? Para tomar decisiones. Para eso, dicen ellos, hay que organizarse. Exactamente, hay que organizarse. Para formar parte de las tomas de decisiones. El espacio público es el espacio por excelencia de la política, del sujeto democrático. Pero Martín, como su mente es diabólicamente perversa, nos has hecho creer que el mundo de lo privado es el espacio de la política. ¿Qué pasa? Porque él lo tiene muy armado en el libreto en la cabeza, ¿no? Diabólicamente Martín dice: les voy a hacer creer que el mundo privado es el espacio de la política. ¿Cuál es tu ganancia ahí, Martín? ¿Por qué no quieres hacer creer que el mundo privado es el espacio de la política? ¿Qué sujeto estás creando ahí? Estoy creando un homus individualis, un hombre que está ensimismado en su individualismo. Ustedes, o sea, las personas que estén enfrascadas en esa sensación onanística, diríamos, en la cual se satisfacen mediante redes que les acercan personas que piensan o sienten de forma que ustedes mismos le informaron a las redes, porque nosotros le informamos a las redes qué pensamos y qué sentimos cada vez que abrimos una propaganda, nosotros le informamos qué sentimos. Nadie está hablando acá que las dejemos de lado, estamos hablando de qué es lo que sucede.
La red le devuelve, como en un espejo mejorado, como en el espejo de Blancanieves, nunca me acuerdo si Blancanieves era, el espejo de la bruja, que le devuelve: vos sos el más inteligente, vos sos el más bonito, lo que vos piensas es lo que piensan todos, lo que vos sientes es lo que sienten todos, vos sos un genio, sos una persona que siente todo, vos, tu individuo, no existe un común, no existen otros, vos estás solo en el medio de todo, en lo cual genera una soledad, porque obviamente te sentís solo. El ser humano es un ser sociable, por ende te sentís solo. ¿Y cómo consuelas esa soledad? En la sensación de acompañamiento ficticia que la misma red te vuelve a brindar cada vez que te vuelves a mirar en el espejo. Pero ya te dije, todos piensan como vos, no estás solo. Hay miles de usuarios a los que no conoces, a los que nunca vas a ver, con los que nunca vas a comer un asado. No solamente porque no te dejo pasar, sino porque no vas a comer, porque están en cualquier otro lugar, tan solos como vos, en la misma soledad, en la misma posición individual. Y eso lleva a que las decisiones que tomes, cuando por ejemplo se vote, cuando por ejemplo elijas, o cuando por ejemplo te inviten desde allá, para garantizar un sector y para que no te levantes, y para que ese grupo que se podría organizar sienta que pertenece, te invitan a participar, y vos te invitan a participar como cuando te rascas, viste que siempre te rascas, nadie se rasca así, siempre te rasca para adentro, en un individualismo, incluso desde la gestión, desde lo público. Juan, ¿quiere decir algo? Por eso puede ser que cuando los gobiernos nacionales y populares llegamos al gobierno, pero nunca al poder. Puede ser. Le pasa a Néstor y Cristina. Llegan al gobierno, pero no al lugar de poder. Mi posición política es pública, y la mayoría de acá probablemente la conozca. No voy a dejar de compartir, pero no voy a opinar sobre el tema en este momento, porque la charla nuestra no se orienta en ese sentido. Pero es probable que la diferencia, y para no hablar solo de Argentina, vamos a hablar de lo que se llama los nuevos feudalismos. Ese feudalismo, el nuevo feudalismo, en donde el feudalismo era una época, bueno, los docentes no me van a dejar mentir, pero una parte jurídica, en la cual se separa la propiedad de la posesión. Entonces, vos tenías un derecho a la posesión y estaba el señor feudal que era dueño de la posesión. Y estaban los siervos también, los siervos de la beba, que estaban como parte de la posesión de la tierra. Pero estaban divididos, y unos eran dueños de una cosa y se mezclaban con los otros que se creían dueños, pero no lo eran. Hoy le llaman al nuevo feudalismo, le llaman feudalismo digital. Son los nuevos señores feudales que son dueños de su TikTok, que son dueños de sus expectativas y sus redes sociales y sus contactos, o el que es dueño del mecanismo de comunicación y coworking a través de Google, o el que es dueño de los mecanismos de utilización de de los chips, de los microchips, que no me acuerdo el nombre de estos taiwaneses, MCC creo que es. Son señores que cada uno tiene repartido distintos feudos, de los cuales el resto se siente copropietario, cuando en realidad no es más que un siervo de ese sistema. Por eso le llaman a los nuevos señores feudales. Entonces se puede acceder a los gobiernos, pero no se va a tocar el núcleo duro de ese poder. Esa es la crítica que se ensambla en una charla que podemos hablar con lo que acaba de señalar él, y que obviamente se comparte, pero se lo comparte desde una perspectiva además global, porque no sucede solo en nuestro país. Sí. Porque cuando los individuos buscan unirse con una red social y no de forma física, creo que empieza mucho más antes, porque todavía ni siquiera estás cerca de ser un ciudadano. Eso simplemente una habilidad que estás en la escuela y que a lo mejor aprendes a mal utilizar las redes sociales, el aparatito lo aprendemos a utilizar mal. Entonces, el crear poder como un ciudadano tiene poder cuando ejerce sus derechos. Creo que construir el poder también tiene que ver con eso, enseñarles a construir poder, pero también saber cómo utilizar esto. Yo creo que lo que se intenta hablar son las consecuencias, los resultados de la mala utilización. Las redes sociales,
Daniela? No. ¿Puedes ponerlo? Esto, digo, no lo viste vos. Acá les cuento que nosotros no tenemos un guión. Nosotros tenemos un par de ideas. Ese cuadrito de Mafalda es de los años 60. En el primero, lee una nota ella en el diario, en el que dice: no es necesario un análisis muy profundo para ver que desde el arco y la flecha hasta los cohetes teledirigidos es sorprendente lo mucho que ha evolucionado la tecnología. Los dos primeros cuadritos. El cuadrito de abajo, y deprimente lo poco que han cambiado las intenciones. Se marida totalmente con lo que acabas de decir vos. Se lo teníamos justo, estaba haciendo. Este es el cuadrito, Diego, que te decía, estaba viendo que la charla se iba a orientar para este lugar, se está orientando para ahí, entonces se lo bajé, acabo de pasar a Daniel. El uso de las tecnologías tiene que ver con las intenciones. Ya en los 60, Mafalda denunciaba que mientras las intenciones no cambien, la tecnología no es una herramienta, lo decía Diego recién. Recién cuando hablábamos del oikos y de la iglesia, es también parte del uso de eso, porque estamos hablando de la época de los griegos. La intención por parte de la iglesia de que no se incorpore en los otros sectores a la toma de decisión. Y la utilización de las herramientas que se tienen, como en el chiste, el arco y la flecha, y los misiles teledirigidos tienen el mismo objetivo. Lo que cambia es la tecnología. El poder tiene el objetivo de mantenerse y perpetuarse. Lo que cambia es la tecnología que se utiliza para hacerlo. ¿Qué es lo que vos estás diciendo? ¿Por qué? Porque el arco y la flecha también se hicieron para cazar, para alimentarse. Podría poner otro ejemplo. Sí. Pan y circo de los romanos, cómo se entretenía. Claro. Muchas veces también, aquí hace un par de décadas atrás, se le ocupaba la televisión, vamos a hablar de tecnología. Hoy ha avanzado de tal manera que hoy estamos hablando de otra cosa. Pero creo que siempre el poder apareció siempre en las mismas manos, solamente que se ha ido camuflando con diferentes herramientas o tecnologías para seguir sometiendo, y creo que también se ha cambiado esta forma de esclavitud. También se va modificando, pero no necesariamente quiere decir que ya desaparecido. No, exacto. ¿Cómo es tu nombre? Verónica. Verón. Perfecto, Verónica. ¿Sí? ¿Sí? No, por favor. Yo creo que más o menos la línea que va el curso, una problemática que sí es grave y que se presenta en todas las instituciones, tanto a nivel primario como secundario y superior, es el tema de las emociones y de cómo el estudiante, el niño, el adolescente, el adulto, está parado frente a la era tecnológica. Nosotros como educadores sabemos que vivimos en un mundo tecnológico. Yo siempre le digo a mis alumnos, yo no puedo entrar al curso y decirle guarden esto. Esto desaparece de la institución porque esto mueve al mundo. Me guste a mí o no, esto mueve al mundo, la tecnología. Uno puede trabajar con un teléfono, comunicarse, navegar en redes sociales, lo que fuese, pero sí el uso de la tecnología genera en el ser humano el individualismo. El me encierro, me aíslo y desencadena en lo emocional lo que sabemos como educadores, la depresión, la angustia, me siento excluido, no puedo decir lo que pienso, no digo cómo me siento, me hacen bullying y me encierro, me da vergüenza expresarme, hablar de lo que siento y lo hago a través de un teléfono. Perfecto. Sí genera ese individualismo de me encierro y todo está acá. Hasta puedo estudiar con un teléfono y quizás no agarro un apunte, que nos debe pasar a todos los educadores. Y eso baja el nivel de comprensión, porque no es lo mismo leer un PDF, que me va a llegar un WhatsApp, me va a llegar un TikTok, me va a llegar una notificación de Instagram, que leer un apunte y dejar el teléfono cargando. Nosotros abordamos un montón el tema de esto en el nivel secundario, del individualismo con las nuevas tecnologías y con la navegación en redes, con los perfiles, con tener un perfil en Instagram, en TikTok, genera individualismo y emocionalmente al estudiante como un ser social, que tiene que ser un ser que participa,
que se involucra, que decide, que debate, que toma decisiones, volvemos en el tiempo porque vuelve a ser un ser individualmente solo. Y sabemos que el ser humano es un ser social por naturaleza. Perfecto. ¿Cómo es tu nombre, disculpa? Natalia. Natalia, perfecto. A ver, estamos nosotros en este taller con este eje. ¿Lo podemos leer todos junto al eje 4? Dice... que resisten el poder de los afectos en la política, ¿no? Si nosotros decimos organización, si nosotros decimos comunidad, si nosotros decimos grupos, ¿qué valores entran ahí? Si yo digo comunidad, si yo digo grupo, espacios colectivos, ¿ah? La interacción, compartir, ¿qué más? Unión, compromiso, afectos, respeto, muy bien, compañerismo, perfecto. Si alguien tiene un problema y uno va al auxilio del otro, solidaridad, empatía, perfecto. Amistad, muy bien, amistad. De hecho, el Papa Francisco hablaba mucho de la amistad política, de la fraternidad política. Si yo digo espacio privado, si yo digo individualismo, ojo, yo digo, mire lo que voy a decir, ¿qué valores entran aquí? Y la pregunta es si son valores. Pero vamos a eso. Ya me han dicho aquí todos ustedes qué valores entran en el sentido de la organización y de la comunidad, ¿no? Ahora, ¿y del individualismo qué valores entran? Pisar cabeza, indiferencia, ¿ah? Egoísmo, avaricia, maltrato, ¿ah? Malicia, ambición, soledad. Muy bien, muy bien. Fíjese cómo los afectos en la política están en la agenda de muchos, con una intención. Lo que mostraba Martín recién en la viñeta de Mafalda, que hablaba de la intencionalidad, y Mafalda, seguimos todavía deprimidos, la intencionalidad. Es decir, que también hay una puesta en escena en la construcción de sujetos ciudadanos y ciudadanas a partir de los afectos y de las emociones para ubicarlos e instalarlos en los escenarios del egoísmo, de la soledad, de la violencia, para eliminar el sentido de la comunidad, de la fraternidad, de la solidaridad y del amor. Es decir, que hay una batalla cultural. Si estamos en una batalla cultural. Pero también, respecto a la batalla cultural, con respecto al individualismo chico, en la actualidad, también existieron las personas, los revolucionarios, que utilizan esa misma herramienta de los que tienen el poder, como por ejemplo el arco y la flecha, Alberón Guerrero, cuando pasó al otro lado, también lo utilizaron para liberarse. Después los pasquines, que se le decía al diario, por ejemplo, en el caso de Mafalda, como también esa tecnología de la imprenta también sirvió para movilizar a las masas. Y también va a pasar lo mismo con esta era digital. En algún momento esa sociedad le va a poner un límite y les va a usar en contra de la misma herramienta que hoy utilizar. Totalmente, Verónica, totalmente, comparto con vos. Por eso vamos a... ¿Quieres hablar o no? Por eso vamos a una segunda idea. Volvemos de vuelta casi a los griegos. Bueno, una segunda idea, que tiene que ver mucho con lo que planteaba Verónica. Estamos de acuerdo entonces que los afectos y las emociones juegan con intencionalidad en la construcción del sujeto político. Hay intencionalidad. Y nosotros también
construimos, sostenemos, fomentamos o deconstruimos, depende de dónde estamos posicionados, parados. Pensamos o imaginamos qué queremos hacer con la construcción de nuestro sujeto ciudadano, ¿no? Y vamos a distinguir aquí entre lo político y la política. ¿Cómo es? Lo político y la política. En esto de lo político, que es lo más ontológico que tenemos, es decir, es algo de nuestro ser. Somos políticos. Vamos a profundizar, pero lo político tiene que ver con lo más ontológico, ¿no? Con nuestro ser, porque vivimos en sociedad, porque estamos en una comunidad. Eso es lo político. Y en lo político tiene una característica que es el tema de la conflictividad, del conflicto. Lo político lo tenemos todo, todos somos lo político, lo tenemos todo porque es algo ontológico, está en nuestro ser. ¿Qué característica tiene ese ser? El conflicto, la conflictividad. Somos seres conflictuales. Dicho en criollo, de entrada nos encanta el quilombo, ¿no? En la base está el deseo del conflicto, es nuestra naturaleza. Y lo que planteaba Verónica recién, ahora cuando nosotros queremos superar esa manera rústica, si se quiere, básica, rudimentaria, cuando queremos salir de esa naturaleza ontológica del mero conflicto, del conflicto por el conflicto, porque lo político también es individual, es individualista. Él tiene lo político, ella, él, todos tenemos ontológicamente, porque vivimos en una sociedad y una comunidad, tenemos esto de lo político. Y como base lo conflictual, por naturaleza somos seres conflictuales, por naturaleza. Y ese sentido ontológico de lo político es individualista. Eso es lo político. Ahora piensen, imaginen, ¿qué característica tendría la política? Si aquí está el individualismo, está el conflicto por el conflicto, es lo más básico, lo más rudimentario. Y la política es lo colectivo siempre. O cómo se gestiona los conflictos, Sí, sí, sí. Vaya a la casa, está aprobada, no vuelvan más. Tiene todos los cursos aprobados. ¿Cómo es tu nombre? Paula. Bueno, a ver, dale el micrófono, por favor. Paula, Bueno, eso, como usted decía. Lo dijiste vos. No, lo que vos has dicho. Bueno, la política es eso, ¿no? Es la gestión o las acciones que se interactúan o que se relacionan con lo político, es decir, con los conflictos de una sociedad. ¿Cómo se gestionan? Dijiste una palabra justito. ¿Cómo se gestionan? Los conflictos. Los conflictos. Exactamente, totalmente. ¿Cómo vamos a superar la preocupación de Verónica, ¿no? Que tenemos todos estos elementos a la mano del individualismo y de la tecnología, construyendo la política? Porque si nosotros dejamos a la merced del conflicto, si dejamos que el conflicto fluya, ¿no? Que nuestro ser ontológico de lo político mantenga el puro individualismo, alguien tiene que gestionar esto. Y es la organización que gestiona los conflictos y la naturaleza social que cada uno tiene en sus inquietudes y en sus demandas, pero alguien la tiene que gestionar, y esa es la política. ¿Cuál es el riesgo, Martín, de quedarnos en lo político? El riesgo de quedarnos en lo político es no desarrollarnos, es no ser mejor diría como raza, porque sería el término, como especie. O sea, como humanos vamos contra la naturaleza de nuestra propia especie. El hombre, me voy a lo griego, el hombre es un animal
político. Está en nuestra naturaleza, en nuestro ser, no ser político, lo político, es vivir con otros, vivir en sociedad, vivir en comunidad. Ya se lo he dicho. Entonces, ¿cómo se gestiona eso? ¿Cómo hacemos que eso que tiene conflictos se resuelvan a través de la política? Y si no se resuelven, vamos a vivir en una sociedad atomizada, en una sociedad individualista, en una sociedad de permanente agresión, en lo que le llamamos la ley de la selva, en los más fuertes van a tener el poder, en medio del quilombo, decía, no. No, me pareció, bueno, no soy lector de labios, pero sí. En donde se junten 20 y perjudiquen a otros, lo hagan sentir y sean violentos. Por ejemplo, hoy a través de redes, cuando yo estaba en la secundaria, a través de burla. Pero bueno, el bullying se hace de muchas formas y se termina agraviando a una persona, doxeando y dando los datos personales, porque lo que me importa poco la persona, me importo yo. Yo soy lo que importa, porque es el individualismo. No importa lo social, no importa la política, no importa la norma. El Estado es la sociedad. ¿Bien? El Estado es la sociedad políticamente organizada. Esa es la definición de Estado. Y si se destruye la organización política de la sociedad, organización política que marca quiénes son los jefes, quiénes son los jueces, quiénes son los docentes, quiénes forman a los docentes, quiénes curan, cómo se va a gastar el dinero público, dónde se van a poner las calles, en cuál será la ubicación de los semáforos, cuáles serán las sanciones que violen que sancionen a las personas que violen las leyes, cuáles van a ser los límites del trato y del destrato, cuáles van a ser las reglas para entrar y salir de un espectáculo de deporte, cuáles van a ser las normas mínimas de convivencia. Son todas son parte de la organización política, de la polis, de la sociedad. Si se destruye eso, ¿quiénes van a triunfar? ¿Quiénes van a ser dueños del poder? El individualismo, pero dentro de los individualistas va a haber individualistas que sean más fuertes y que sean más débiles. Entonces va a ser la ley de la selva. ¿Y quiénes son los más fuertes por definición? Los más poderosos. Hay tres formas, dicen, no comparto el concepto que vamos a discutir, Diego, el concepto de poder, pero hay tres formas en que el poder se constituye. Tres. Sí, no, yo sé que tres formas en que el poder se constituye. Por plata, por fierros, o sea, por hierro, por armas, ahora armas, la plata, el hierro, el conocimiento. Secos somos nosotros, no sé si hay alguno aquí que no se considere seco. Yo creo que hay solamente dos clases, no creo en las tres clases, creo que hay dos clases, están los trabajadores, a los que vivimos del trabajo, y los que viven del dinero. Después el resto, eso, clase media y todo, es para entretenernos, porque hay diferencias dentro de los trabajadores, pero igual, si dejas de trabajar, los ingleses la tienen más clara que nosotros. Y después están los que viven del dinero. Obviamente el oro está claro quién lo tiene. Normalmente el oro compra a los soldados. Entonces, ¿qué herramienta nos queda a nosotros? La única herramienta que tenemos para darle a la organización política y social, a la política, una oportunidad frente al individualismo. Tremendo cerrando lo del animal político, sí, me queda. Martín. Estás ducho, Martín, hoy te estoy viendo, para dónde va, hoy estoy filoso, Martín. Entonces, fíjense que si la política es la que va a gestionar, la que va a organizar, la que va a poner un manto de orientación a las dificultades, al caos, al individualismo, a la falta de estrategia, va a ser la política. Entonces vamos a suponer que allá está una comunidad deportiva, una comunidad educativa, una comunidad religiosa, comunidad barrial. Y todas esas comunidades deciden, vamos a gestionar, vamos a organizarnos, vamos a resolver los conflictos, vamos a superar el individualismo. Están entrando en el terreno de la política. Y entonces, esa comunidad deportiva, ¿qué tipo de comunidad sería?
Es una comunidad deportiva. Pero si gestiona el conflicto, supera los individualismos, la pone en estrategia, se convierte en una comunidad. ¿Y cómo se llama esa comunidad organizada? ¿A qué le correspondía? ¿A lo o la política? Entonces, ¿esa sería una comunidad política? Y el grupo de los docentes de las escuelas, cuando deciden superar los conflictos, generar nueva ciudadanía, construir sujetos democráticos, se constituyen en una comunidad política. Y aquí las pastoras, las hermanitas religiosas, cuando deciden comprometerse con las realidades, con los contextos, juntar a los pueblos para proponerles una idea distinta de construcción, esa comunidad es política. ¿Ven cómo nos atraviesa la política? No podemos negarla. No podemos negarla, porque negar ser comunidad política es negar querer ser actores involucrados con la historia que la quieren transformar. Y nos volvemos individualistas con una falta de empatía tremenda, feroces para devorarnos entre nosotros. Por eso no es casualidad que la demonización exista, la demonización hacia la política. La política no sirve, es sucia, es corrupta, entró en política para robar, seguramente. Ese es el mal concepto de la política, porque en el fondo la intención es que te crean una subjetividad afectiva y emocional para que termines detestando a la política. Vida política, no me hables. Por eso la directora de tu escuela te va a decir al principio de año: bienvenido al ciclo lectivo 2025, por favor los conflictos quedan afuera, borrón y cuenta nueva, un nuevo año, todos felices, todos contentos. No me involucro. De política de fútbol no hablemos. No hablemos. En Navidad no hablamos de política, por favor, que estamos cenando. Mucho menos para la fiesta, ¿que no? Sí. También la confusión que hay de los discursos, lamentablemente, de cómo se confunde el concepto de Estado y de gobierno. Mucha gente lo repite en instituir el Estado como pensando que el Estado son los gobiernos. Yo lo veo gente adultos que confunden mucho lo público con lo del gobierno. Las decisiones que toma un gobierno en particular con lo estatal, con el Estado, Yo como abogado y abogado que le gusta el derecho constitucional, me resulta muy violento que lo confunda el primer magistrado del país. O sea, que lo confunda. Y voy a hacer una cosa: yo creo que ninguno de nosotros está acá por casualidad. Yo no creo que Diego está acá por casualidad, no creo estar yo acá por casualidad, no creo que el intendente sea intendente de casualidad, y no creo en las casualidades, al menos de ese tipo de nivel de funcionario. Por eso es que hablo desde ese lugar, no creo en las casualidades. O sea, yo creo que están por algo, comparto totalmente lo que dices vos, y me es irrito desde ese lugar, porque obviamente sabe lo que está diciendo y no está haciendo lo que dice. O sea que obviamente lo que está buscando es jugar con el poder de los afectos en la política. Exactamente. Busca jugar con lo emocional. Entonces fíjese que nuestra naturaleza política puede quedarse en lo político o puede constituirse en la política. Esto de los afectos es tan importante, de lo que queremos construir emocionalmente también en los demás, porque si yo me quedo en la política y no quiero gestionar las emociones, resolver los conflictos, poner la estrategia, establecer las articulaciones necesarias, yo voy a estar sosteniendo, guiando, orientando actores individualistas. Por eso la pedagogía es política. La pedagogía es política. Y esa definición la va a dar cada uno dependiendo de dónde se quiere parar, qué quiere construir, a dónde va a querer orientar a los sujetos. Que se queden en el individualismo, en la crueldad,
en la falta de empatía o se encargue de tener la capacidad, la responsabilidad, la estrategia, el coraje de decir vamos a construir una comunidad política porque queremos resolver y dar lo mejor para esta sociedad. Si vos decides esto, tu pedagogía es política, perversa. Si vos construyes esto, tu pedagogía es política, fraterna, solidaria, empática. Tienes que decidir qué sujetos políticos y ciudadanos quieres construir. No te puedes escapar de la política. No te puedes escapar. Como tampoco te puedes escapar del lugar donde te vas a posicionar. Y después, obviamente, que están todas las excusas necesarias para responder, no me quiero meter en política. Martín me hacía jugar con una frase recién, me decía, el hombre es un animal político. Y hablando con Martín el otro día, él me hacía caer en la cuenta que hemos tenido personajes caracterados con animales. ¿Cómo era eso? Sí, está la yegua. La yegua. El gato. El gato. El león. Y el león. ¿Y la tortuga? Está la tortuga, lo tuvimos a la tortuga, claro. Y la tortuga. La tortuga. ¿Y la morsa? No te digo. Teníamos la morsa, teníamos el bisonte. Claro, era pingüino. No vamos a alargar las canas acá porque empezamos a tirar toda la sota ahí y todos hacemos un póker ahí nomás de... El pingüino. Los pingüinos. Tal cual. Porque el pingüino eran varios. Eran los pingüinos. Le decían el pingüino uno y el resto los pingüinitos. Está bien. Todavía no has traído la charará, ¿que no? No hay ninguna charará todavía. No, está la cobra que te cobra. Entonces, fíjese qué interesante esto cuando lo conversábamos con Martín. Te gustábamos una levité de pomelo, creo que era, y hablábamos de esta referencia de cómo se han ido caratulando a los personajes políticos, incluso importantes, ¿no? El hombre es un animal político. Pero fíjese que cuando Aristóteles pensaba en este término del hombre como animal político, lo hacía para distinguirse del cuadrúpedo, que no era racional, sino que era irracional y puramente intuitivo. Pero Aristóteles no dice el hombre es un animal racional, dice es un animal político. Es decir, que a la palabra, a la categoría política la asocia ¿con qué? Con el razonar. Si vos no razonas, si solamente te encanta el conflicto, si solamente te encanta discutir por discutir y criticar porque sos criticona fenomenal y no propones nada, absolutamente nada, entonces estás obviando la naturaleza de la política racional. No, eso no me gusta. Eso que vienen a hablar de escuela y ciudadanía, no, eso es invento. ¿Pero por qué? No sé, pero es un invento. Bueno, cuando nos empezamos a encerrar en esas lógicas cortas de no poner el fundamento y la razón, es porque nos estamos ubicando en los cuadrúpedos. Hemos perdido la racionalidad, el pensamiento. Entonces también hay un intento y una idea macabra de que el hombre, la mujer política, pierda la racionalidad, deje de ser un animal político racional y se convierta en una tortuga, en un gato, en un león, en una yegua. Perdón. De todos los apodos que hemos hablado, hay un animal, o sea, todos tienen la misma característica de origen, excepto uno. Todos han sido impuestos por adversarios. A la yegua no le decían así sus seguidores. Al pingüino no le decían así sus seguidores. Después se adoptaron, es como a las gallinas. Ellos no se decían gallinas al principio, pero después lo adoptaron como identidad. A Ilia no le decía la tortuga a sus seguidores. A la morsa, a Onganía, no le decían la tortuga a los propios. Al bisonte, se me dio el nombre
Allende no le decían el bisonte a sus seguidores, porque le decían una bestia que embiste. O sea, los enemigos, a Macri no le decían el gato a los macristas. Después, más de uno de ellos lo adoptó al nombre, incluso Allende terminó poniendo como el escudo del bisonte al tema. Al bulldog, creo que era López Murphy también, le pusieron el apodo, y después, en todos los casos se lo pusieron sus adversarios, para denostarlos, para rebajarlos, para tirarlos a menos, para llevarlos al lugar de que la visión social sea lo que Diego decía, como cuadrúpedos. O sea, fíjense, excepto uno que se autopercibe león. Eso es una conclusión que en esa noche de que no era Levité, porque imagínense, hablar este tipo de estupideces requiere un estado etílico importante, pero que no son estupideces, pero era agregar eso, ¿no? Vamos a blanquear, era un Malbec, porque estábamos haciendo un simposio. ¿Saben que los griegos en el banquete, ¿saben dónde viene la palabra simposio? Era composio, simposio, con bebida y comida. Sin bebida. Nosotros era un composio. El banquete. Para hablar de esos temas tenés que, porque la verdad que llegar a hablar de la vaca, la yegua y lo totalmente. Entonces fíjese que interesante poder ir descubriendo, detectando, ¿no? Identificando qué hay detrás, cómo se construyen las subjetividades que quieren inocular ciertas emociones, ciertas afectividades, ¿no? Y entonces, el otro día hablábamos en Forge con Martín, y yo decía algo como que, y Martín, él tiene más confianza que esto va a cambiar. Y yo decía que hay como una especie de una ciudadanía que tiene como algo construido, ¿no? Como un monstruo, como una bestia, alguna cuestión antropológicamente que se va pensando y armando, una morfología nueva de ciudadanía, una mutación. Y decíamos, o yo decía, que esa mutación de estilo de ciudadanía que se quiere construir la están inoculando a partir de dos cuestiones. De la tecnología, por eso hay una descerebración. Estamos descerebrados, desfocados, desubicados, producto de la tecnología y la psicopatía. Esta descerebración, producto de la tecnología y la psicopatía, es el intento de las nuevas ciudadanías que se quieren construir. Sujetos o ciudadanos individuales perdidos en sus limbos con una psicopatía fenomenal, donde absolutamente nada te conmueve, absolutamente nada de conciencia tienes porque no te sientes responsable de los demás, y el sentido de otredad se pierde. Esta mutación que se está intentando construir se sostiene también a partir de los afectos y de las emociones de un intento de un sujeto político que se quede en lo político individual o individualista con una psicopatía fenomenal. Por eso se construye el tema de la ferocidad en estas nuevas ciudadanías. Sabe que el ser humano es cruel por naturaleza, por eso hablamos de lo conflictual, de la crueldad, ¿no? Bien hecho que no le han dado el cargo a esa, no se lo merecía, ¿no? Ay, ojalá que no te salga un. Nadie ha dicho eso aquí. No, aquí no, allá en el Forger eso. Y ojalá te vaya mal. ¿Qué tal tiene el examen, amiga? No me la plaza. Qué lástima, bien hecho, hombre, ¿no? El ser humano tiene una crueldad, ¿no? Pero esa crueldad sí se la puede manejar.
propio de la naturaleza humana, el ser conflictual es propio. La política te va a dar la herramienta, el pensamiento, la razón, la lógica, los argumentos para superar esas emociones, para salir de lo cuadrúpedo y meterte en la comunidad política que sí cree en la solidaridad, ¿no? Entonces, ¿qué es tan interesante nosotros esto de poder desafiarnos a volver a construir esto de la política? Esta psicopatía que está dando como vuelta, que no permite que vos tengas la empatía necesaria. Ahí entra un interrogante muy fuerte. La pregunta, ¿quién es el otro? ¿Quién es el otro para vos? ¿Quiénes son los otros para vos? La situación de aquel otro o de aquellos otros en situaciones complejas y difíciles, ¿te conmueve? ¿Te duele la situación de aquel otro, de los otros, en realidades difíciles? ¿Te conmueve? ¿Te duele? ¿Tienes conciencia de eso? Por eso qué interesante este trabajo fenomenal que el sistema está haciendo para que las sociedades se queden en la política, se autolegitimen solos, pensando que así donde están está bien, porque aquí está lo impuro, lo demoníaco, lo corrupto. Cuando en realidad aquí está la comunidad, la fraternidad, la solidaridad, el compromiso. Pero el intento es más perverso. Te quieren llevar a ser un animal cuadrúpedo y los animales tienen ferocidad. El animal es el único que es feroz, porque te devora, te mata, te elimina. Y nos van llevando a ser cuadrúpedos para que terminemos eliminándolos unos a otros. ¿Y cómo no vamos a eliminar? Cuando vos has perdido la empatía, cuando vos has dejado de ser solidario, cuando a vos no te conmueve nada lo que le pasa al otro, te has vuelto feroz. Porque si el animal, que es un ser viviente, como el ser humano, que es un ser viviente, el animal es gregario y nosotros somos comunitarios. Originalmente el hombre es comunitario. Originalmente el hombre es comunidad. Ahora, ¿por qué el hombre quiere construir comunidad? Exactamente. Un ser sociable. Es un ser sociable porque quiere, exactamente, quiere sobrevivir. Ahí entra la confusión cuando hablamos de comunidades digitales o virtuales. Exacto. Exactamente, la única comunidad real que antepone la voluntad de vivir frente a la amenaza de la muerte es la comunidad política. La única comunidad que antepone la voluntad de vivir frente a las amenazas que te atentan contra tu vida es la comunidad política. Porque ahí está la fraternidad, porque está la empatía, porque está la solidaridad, porque está la gestión, porque está la solución. No existe otra comunidad más que la política, la que te puede resolver la vida cuando tu vida está amenazada. ¿Qué dice vos, Martín? No hay mucho más para agregar. La verdad que hay unas preguntas, yo voy a agregar preguntas, no para que anoten, sino para que se hagan. La primera es: ¿qué hacemos acá? O sea, ¿por qué hoy nos convocamos? ¿Por qué creen que le ha resultado interesante a la Universidad Nacional, al Ministerio de Educación, a la Municipalidad, esta convocatoria? ¿Por qué ustedes fueron llamados y vinieron? Algunos por los puntos, otros por que le dijo un conocido, el amigo, la intendente que invitó, el director, alguien. Piensen por qué están acá, porque no estamos por casualidad. Hace rato decía que yo no creo en las casualidades, honestamente no creo en las casualidades. No creo en las casualidades. La suerte puede ser un desenlace, dice el Cuarteto de Nos, pero no es una explicación. Están acá por algo. Son docentes
son gente que está en la comunidad política, tienen un contacto con los niños desde jardín hasta la secundaria. La comunidad política, estos son los de... La comunidad política que hablábamos recién, empieza en los pequeños espacios. No solamente, Diego hablaba de la relación entre docentes y autoridades. Las reglas de convivencia, de trato y de escuchar al otro son indispensables en el aula. Se hace y se establecen normas políticas en el aula. Se establecen decisiones políticas en el momento de levantar la mano, de escuchar al compañero, de formar la fila, de respetar el uso de la palabra, de no agredirse, de soltar el celular en determinados momentos, en otros momentos poder usarlo, el tiempo de utilización de los distintos recursos, a los cuales obviamente no le pueden negar, porque es parte de la estructura de la sociedad de hoy. Es como prohibirle a un chico que traiga una lapicera, porque no trae lápiz. ¿Qué sentido tiene si tiene la lapicera? Puede ser algún sentido educativo en una primera etapa, pero más adelante, si escribe con lápiz, si escribe con lapicera, la cuestión es que escriba. En determinadas cuestiones, obviamente puede haber seguramente sutilezas pedagógicas para determinados momentos, no me reten, pero entienden lo conceptual. Esas normas que se les ponen a los chicos son las pautas que el Estado, que la sociedad, a través de los docentes, les ayuda a entender las normas de convivencia de la sociedad. Es difícil hacerlo, los padres por ahí no ayudan, hay padres que ayudan y padres que no, lo sabemos, hay docentes que ayudan y docentes que no. Está también la interpretación esa de que si el docente dice la política es mala, ¿qué creen que va a decir el alumno? Si el alumno ve un docente que tiene miedo de opinar, ¿qué cree que va a tomar el niño? No va a opinar, o el día que opine va a agarrar un fierro. O sea, la opinión se va a manifestar a través de un enojo, de un ferrazo. Y esos son herramientas que ustedes y no nosotros tienen. Diego decía recién de que yo soy un poco más optimista, era la palabra, porque yo soy un convencido de lo que dijiste vos hace rato. Yo creo efectivamente que todas las cosas, ¿no? La tecnología actual, siempre va a haber algo nuevo, entre comillas, que es una herramienta que se la puede usar para un lado o se la puede usar para el otro. Y que nosotros tenemos que aprender a usar esas herramientas, y que como sociedad, como especie, al estar en nuestra naturaleza lo político, vamos a superar todas estas cosas. La cuestión pasa por saber y entender cuánto tiempo nos va a llevar adelante superar las crisis actuales y cuánto tiempo va a durar hasta que llegue el momento en el que realmente dure décadas y décadas, no un gobierno, porque los gobiernos, los que están a cargo de la cosa pública, pasan, todo pasan, pasa el ministro, el gobernador, los intendentes, también pasan los empleados del ministerio, los empleados de la gobernación, los empleados de la intendencia, pasan los docentes, todos pasamos. Lo que queda son otras cuestiones. Quedan los valores que enseñamos, quedan los valores con los que convivimos, quedan las éticas con las que trabajamos. Y si nosotros lo vamos transformando esa realidad, estamos generando nuevas generaciones de personas que aprenden a convivir. ¿Cómo se lo va a hacer? Instrumentando mecanismos para los cuales han sido formados, para los cuales están estas clases, para los cuales están los ejemplos. ¿Ustedes se han sentido escuchados el día de hoy? ¿Ustedes creen que sus alumnos se sienten escuchados? Háganse esas preguntas, háganse esos cuestionamientos, porque son parte de cómo se puede construir otra cosa. De cómo yo estoy convencido que se puede construir, pero se puede construir en la medida en que nos dudemos de nosotros mismos. ¿Creen que el intendente escucha? ¿Creen que el gobierno escucha? ¿Creen que hablamos? ¿Creen que hablamos? ¿Creen que se lo decimos al intendente, que se lo decimos al gobierno? ¿Creen que le damos a nuestro alumno el poder de hablar? Esas cosas lo tenemos que cuestionar, porque es la forma de colaborar y es la forma de resolver los conflictos. Porque si hay normas para hablar, el miedo a que lo que uno diga le moleste se va limitado por la forma. Si hay reglas para expresar nuestra opinión,
como las hay en el aula, por ejemplo, esa persona se siente con derecho a hablar luego, respetando las reglas, exigiéndole al intendente, exigiéndole al gobernador, exigiendo donde sea, sosteniendo su postura, sea acertada o no, la compartamos o no. Tenemos mucho para hacer y tenemos herramientas para hacer. Y es en este sentido en el que nosotros hemos venido hoy acá y es lo que vamos a volver dentro de un tiempo para buscar que sea más masivo, a la que le pedimos además que si les ha parecido bueno, les digan a sus compañeros, vengan, porque va a ser muy parecida a esta, la clase, entonces van a poder lucirse como los que ya saben ciertas cosas, como los primeros, los prior en la casa, no, pero fuera de broma, traten de transmitirles, porque los invitamos, va a ser el mismo eje, seguramente ya lo vamos a conversar con las autoridades del Ministerio de Educación, si podemos hacer otro eje, pero probablemente sea el mismo, porque tenemos autorizados para hacer ese eje acá, no podemos certificar de ojo de agua, una cosa distinta, si lo logramos hacer, lo vamos a hacer, y si no, será el mismo eje de hoy. Pero la verdad que los invitamos a participar, y sobre todo los invitamos a cuestionarse, porque hoy hemos hablado mucho del poder y de los que ejercen el poder y de todo lo demás, y nosotros como docentes en el aula somos el poder. Para esos chicos somos el poder. Seamos docentes de nivel primario, secundario, profesorado o inicial. Se ejerce un espacio de poder. Si el chico se siente con derecho a levantarse, a pedir, es algo que le estamos transmitiendo. Y es una postura política. Bueno, digo, no tengo mucho más para agregar yo porque estoy a punto de repetir por tercera vez lo mismo. Bueno, vamos como terminando, ¿que no? Sí, ya cerramos. Teníamos para seguir, pero vamos a terminar aquí nomás. Nada, lo que decía Martín, esto de hacernos las preguntas, de preguntarnos. Ahorita cuando nosotros decimos el dirigente político, el funcionario, los docentes o en tu casa, ¿alguien tiene alguna pregunta? No es fácil preguntar, ¿no? Y alguien levanta la mano, pero no es una pregunta, está diciendo lo mismo que vos has dicho, o es una afirmación, o es una contradicción de lo que has dicho, ¿no? Preguntarnos, ¿no? Eso es indagar, por eso esto de la reflexión, ¿no? De meterse hacia adentro y bucear ahí adentro, ¿no? Bueno, nada, eso nosotros muy agradecidos en nombre del equipo, don Fernando, Charlie, Lucho, Analía y la Débora. Miriam, ¿dónde está? La factura. Y la Dani. Me agarró un chip del hombre. Así que nada, agradecido al intendente a ustedes por esto. Sigamos pensando, sigamos construyendo, sigamos animándonos, recuperemos el sentido de la política en un sentido de fraternidad, de solidaridad, ¿ah? Volvamos a los gestos, a las emociones, sí, pero que tengan sentido, ¿no? Que nos permitan construir comunidad con sentido, ciudadanía con sentido, sujetos con sentido, ¿no? Estamos a tiempo, muy a tiempo, yo le creo a Martín, él está más entusiasmado, entonces nos entusiasmamos con ustedes también, que podemos hacer esta noble tarea desde la dirigencia política, desde los docentes, desde los estudiantes, desde cualquier lugar. Tenemos que construir una ciudadanía que nos permita tener una mayor humanidad. De eso se trata, ¿no? Muy bien, gracias, muchas gracias. Nos vamos para la foto.